Hola, buenos días, buenas tardes. En esta oportunidad quería hablar con ustedes de una historia en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 5. Solamente voy a leer el versículo 36. La historia de un hombre que era un religioso, que era una persona que se supone que conocía a Dios, que era una persona que se supone que representaba a Dios porque él era un escriba. Era un principal en la sinagoga donde se juntaba todo el pueblo a escuchar la palabra y que ellos eran los que la llevaban la palabra. Pero sin embargo este hombre tiene un problema grave, su hija está enferma y el hombre entra en una desesperación. Y él, cuando entra en una desesperación, busca la alternativa para que su hija no le pase lo que tanto teme, que es que muera. Entonces le hablan de Jesús y él aparte lo había visto en la sinagoga. Entonces él va desesperado delante de Jesús y cuando lo encuentra le dice lo que le pasa, que su hija está gravemente enferma y que está a punto de morir. Y cuando están en esa charla, viene un hombre que trabaja en la casa de este principal de la sinagoga y le dice que ya no lo moleste al maestro porque su hija ya ha muerto. Entonces Jesús le dice dos palabras claves y que son tan importantes. Lo fueron para él en ese momento y lo son para nosotros, que vamos a escuchar esta historia de la Biblia. El capítulo 5, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Nosotros ahí vemos un contraste entre dos palabras. Una es temer y la otra es creer. Entonces Jesús le está diciendo a este hombre que se acaba de enterar de que su hija ha muerto, porque llegó su siervo. Jesús le dice que no tiene que temer, sino que tiene que creer solamente. Entonces, estamos viviendo momentos de temor, estamos viviendo momentos de incertidumbre, estamos viviendo momentos de raros, fuera de lo común. No solamente acá en Argentina, en Mendoza, sino en todas partes del mundo, donde la situación por este virus ha enrarecido todas las cosas. La situación económica está difícil, la salud está difícil. Y muchas situaciones adversas que naturalmente ante los ojos de nosotros, ante los ojos humanos, producen temor. Porque antes de todo lo que pasaba, uno por ahí tenía ciertas seguridades que ahora no las tiene. Pero naturalmente a este hombre le estaba pasando algo difícil. Y a lo mejor ahora a nosotros nos está pasando algo difícil. No sé, pienso en que a lo mejor tenemos COVID, a lo mejor nos han echado el trabajo, a lo mejor tenemos problemas con la economía, el dinero no alcanza, no tenemos expectativa de acá en adelante. Si miramos y observamos todo lo que vemos, nos desilusionamos, no vemos nada que vaya a ser mejor, sino todo lo contrario. Vemos que cada vez se está poniendo peor. Y entonces eso nos produce temor. En el caso de este hombre, su hija estaba por morir, ya le había dicho el hombre que había muerto. Era una situación muy difícil. El temor muchas veces produce una parálisis en nuestra vida, una desazón, un miedo que es como si fuera un gas paralizante, que no te deja avanzar, que no te deja tener una mirada distinta de estar mirando solo ese problema. Todo el tiempo mirando el mismo problema, todo el tiempo mirando la misma situación. Eso es estar encerrado en el temor. Entonces Jesús,
conociendo todas las cosas y conociéndolo a este hombre, que estaba desesperado por la situación, Jesús le dice, no temas. Y eso es lo que Jesús te dice hoy, a vos, a usted, hombre, mujer. No temas. Conozco lo que te está pasando. Conozco la situación en este mundo. Yo estoy sentado en el trono y veo todo lo que está pasando. No temas, te dice Jesús. Y no solamente te dice que no temas, sino que también te dice cree solamente. Y fíjense, la palabra creer tiene que ver con la fe. Tiene que ver en dónde tenemos puesta la mirada. Si estamos mirando solo o todo el tiempo lo que no tenemos, lo que no alcanzamos, lo que podríamos haber hecho, lo que podría haber pasado, no estamos creyendo. Pero acá Jesús lo que le enseña a este hombre, que se supone que conocía a Dios, que era el momento de creer en quién era Él, el que le estaba hablando. Y yo creo que este es un momento muy oportuno para creer. Y para creer, solo creer. Pero ¿cómo hago yo para creer y solo creer si no sé quién es en este que tengo que creer? Y Jesús, el que dice, cree solamente, es el Dios Todopoderoso que ha venido a la tierra, porque Él vino a arreglar el problema que tenemos todos como personas, que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas el favor del Señor es vida eterna por Jesucristo. Entonces Jesús viene, ese que le está hablando a este principal, es el que te está hablando ahora a vos. Y Él viene, y para creer en Él debo saber quién es Él. Para creer en Él debo saber por qué Él vino y para qué Él vino. Entonces, sin Jesús en la tierra, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, no tendríamos vida eterna. Sin Jesús muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, no podríamos tener una vida de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo, como dice la Biblia. O sea que es muy importante para creer saber en quién vamos a creer. Jesús no es una persona que está colgada en un crucifijo. Jesús está vivo. Y esa vida es la que nosotros tenemos que creer. Solamente, dice encima. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Muchas veces creemos que nosotros tenemos que ayudarlo a Dios. Y Jesús solo está diciendo que hay que creer. Solamente. ¿Cuánto descanso podemos obtener en entender de que solo tenemos que creer en Él para vencer el temor? Solo tenemos que creer en Él para pasar por ese problema que estamos pasando. Solo tenemos que creer en Él. Después de esta situación, cuando Jesús dice estas palabras, Él va hasta la casa de este principal y la hija estaba muerta, pero Él entra ahora, le dice que se levante y la nena se levanta. Ese es el poder de Jesús, que todavía está vigente porque la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús sigue teniendo el mismo poder que cuando anduvo en la tierra. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que creer. Y el Señor quiere que nosotros creamos en Él. Él es el único que puede salvarte de lo que ha causado el pecado en tu vida. Él es el único que puede mantenerte y ayudarte a permanecer creyendo en Él, enfrentándote a los miedos y a los problemas. Él es el único que tiene el control y superior es Él a todos los problemas, porque Él es el mayor de todos. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que creó el cielo y las estrellas. Él creó todas las cosas. Con el poder de su palabra creó todas las cosas.
Y este Jesús es el que te dice, yo conozco que tenés temor, conozco que tenés miedo, conozco que las situaciones que estás pasando te paralizan, pero no las mires, cree solamente. Y ya les he dicho en qué hay que creer, en quién es este Jesús. Él es el que te dice, vení a mí. Él es el que te dice, descansa en mí. Él es el que te dice, no estés todo el tiempo mirando los problemas porque te dan miedo. Él es el que te dice, solo cree en mí. Solo cree en mí. Porque el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Este es el Jesús que te alienta a que solo creas en Él, que lo puedas conocer. Y a medida que tengas un mayor conocimiento de Él, mayor será el creer solamente y dejar de hacer cosas por nuestra propia fuerza que no nos llevan a ningún lado. Solo nos llevan a sufrir y a creer que nosotros tenemos la fuerza para poder vencer. El miedo ha entrado en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que se escondieron de Dios. Y el miedo nos paraliza, nos aniquila, nos saca del camino, no nos ayuda a pensar con claridad. Por eso, en este día, yo te digo como le dijo Jesús al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahora voy a orar. Señor, te pido tu bendición por cada uno de los que están escuchando. Que tu palabra sea aliento en el medio del desaliento. Que tu palabra sea una roca en el medio de la inestabilidad. En el nombre de Jesús, tu bendición para cada una de las personas que está escuchando en este día. Bendición, bendición y bendición. Y aliento y seguridad solamente en creer en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.